Hypothalamus Artificial Intelligence. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta su solución para la optimización de la logística en un puerto latinoamericano. Hypothalamus Artificial Intelligence, Eurovia Optimization y Cisneria Engineering han acordado una alianza tecnológica para prestar conjuntamente servicios al complejo sector del transporte y la logística, basados en modelos matemáticos avanzados. Una breve publicación de este caso se puede encontrar en el documento. Optimizing Port Operations to Cope with Shipping Congestion in South American Countries. Publicado por Informs. The Institute for Operations Research and Management Science of USA. El marco de referencia del modelo de optimización de operaciones logísticas en puertos es. Un puerto está formado por múltiples terminales de diferentes tipos, que pueden tener operaciones independientes o interrelacionadas. Un terminal se compone de múltiples muelles. Cada muelle puede estar compuesto por múltiples atracaderos. En los muelles se ubican las grúas pórtico que pueden atender uno o más atracaderos. Los límites de las grúas son el alcance, o el ancho de la grúa, y la altura de la grúa, o el calado aéreo. Para las operaciones, el área de la terminal se puede dividir en tres grandes partes. Junto al mar. Área de transporte, y zona costera. Las grúas del muelle están en la zona costera. El área de transporte soporta movimientos de vehículos, grúas, camiones o trenes. El servicio es una de las muchas rutas o itinerarios ofrecidos por una línea naviera. La regla estándar es que uno o más barcos pueden participar en un servicio. Para el puerto, los siguientes datos de un servicio son relevantes. Tipo de llegada. Irregular, aleatoriamente cada n horas. Regular, hasta un tiempo establecido cada n número de semanas. Los servicios regulares tienen prioridad sobre los irregulares. Y desviación. Si el servicio es regular, la desviación es una distribución de probabilidad que indica el número de horas que un servicio puede ser adelantado o retrasado. Si el servicio es irregular, es una distribución de probabilidad que indica el número de horas entre llegadas. Movimientos. Es una distribución de probabilidad que indica el número de contenedores, o vehículos, o toneladas, que se embarcan y desembarcan por llegada. Fechas de llegada, y productividad mínima requerida, es el número de movimientos por hora que debe garantizar el puerto al servicio. La información general requerida para un barco es: identificación del buque, identificación del servicio, tipo de carga, contenedores, vehículos, graneles. Tonelaje de peso muerto, es el peso total del buque, es decir, de la carga que lleva más su peso de construcción o diseño. Define la fuerza que el barco ejercerá sobre el muelle y los puntos de amarre. Los muelles deberán tener una capacidad estructural suficiente para soportar un determinado tonelaje de peso muerto. Eslora, es la longitud del barco. Esta característica debe tenerse en cuenta al definir la ubicación y el espacio de atraque del buque en un muelle. Manga, es el ancho de la embarcación, y es uno de los factores que define qué grúas pueden atender, o no, a la embarcación. Calado, se mide desde la línea de flotación hasta el punto más profundo del barco. La profundidad requerida por un barco para navegar es el calado más un margen de seguridad de alrededor de 1 metro. Calado aéreo, se mide desde la línea de flotación hasta el punto más alto de la embarcación. Es otra de las características que permite definir si, o no, la grúa puede atender a una embarcación o servicio. Y número de grúas. Algunos buques portacontenedores, transportistas de vehículos, tienen sus propias grúas para operaciones de carga y descarga. Las operaciones logísticas portuarias se describen a continuación. Asignación de terminales y servicios. Se tiene un conjunto de servicios con itinerarios y patrones de arribo establecidos. Cada servicio tiene una flota de barcos con dimensiones establecidas. Se tiene un grupo de terminales con muelles y grúas de especificaciones conocidas. Se busca asignar los barcos a los muelles de las terminales, con el fin de minimizar el tiempo de espera de los servicios en el año. Un servicio debe ser asignado a un terminal,
pero los barcos de un servicio pueden ser asignados a diferentes muelles dentro del mismo terminal. Se debe identificar el tiempo máximo y el tiempo promedio de espera por servicio, y en qué horas de la semana se presentan los mayores conflictos. Asignación de muelles y grúas. Se tiene una asignación de servicios a terminales, con una cantidad de movimientos anuales por servicio. Por otro lado, se tiene una matriz de conectividad entre servicios, que indica cuántos contenedores se trasladan entre los servicios. Se busca asignar los servicios a los terminales, con el fin de minimizar el número de traslados entre las terminales. Simultáneamente se mantiene un tiempo de espera promedio, de máximo 30% sobre el tiempo de servicio. Traslados de contenedores entre terminales. Algunos contenedores que se desembarcan son contenedores en tránsito, que deben ser reenviados, en otros barcos a otros destinos. Entre las líneas navieras, hay acuerdos para un cierto número de contenedores de tránsito, que deben ser dejados por una línea en el puerto, y luego recogidos por otra. Por tanto, si una de las líneas llega a una terminal, y la otra línea llega a otra terminal, se generará un transbordo, cuyo coste, normalmente, deberá correr a cargo del puerto. Operaciones en terminales de contenedores. Los patios y la conexión interior están en el área del lado terrestre. Los patios de almacenamiento están organizados en clusters, compuestos por múltiples celdas. Pilas, grupos de contenedores apilados verticalmente. Mapa de celdas, organización horizontal, a nivel del suelo, de los contenedores apilados. Celdas. En una pila cada contenedor ocupa una celda, que se encuentra a cierta altura, o sea en una fila. Operaciones portuarias de contenedores. Las operaciones de transferencia de contenedores en el puerto son: traslado entre la zona costera hasta el patio de contenedores, utilizando las grúas del buque y las grúas pórtico. Transferencias en el área de almacenamiento, utilizando grúas de patio, y traslado entre el patio de contenedores y los vehículos que transportan los contenedores fuera del puerto, utilizando grúas de patio. Las consideraciones a considerar en este proceso son: mejora de la eficiencia de las operaciones portuarias de contenedores. Problemas. El tiempo que un buque está atracado debe minimizarse. Las operaciones entre subsistemas debe coordinarse eficazmente. La logística de contenedores es altamente compleja. La congestión aumenta la variabilidad y reduce la productividad, y la escasez de espacio no permite que los terminales satisfagan el rápido crecimiento del tráfico de contenedores. Requisitos de la solución. Recopilar y consolidar la información de ejecución de los diferentes subsistemas. Aprovechar la optimización matemática para abordar la complejidad de subsistemas interconectados, y aumentar el rendimiento de los terminales. Congestión en los terminales de contenedores. Terminales de importación y exportación. Las grúas de patio son un cuello de botella. La disponibilidad de grúas de patio genera congestión y retrasos en el programa de carga o descarga, y los altos volúmenes de contenedores vacíos generan congestión. Terminales de transbordo. El espacio del patio es un cuello de botella. Las grúas de muelles son un cuello de botella, y la disponibilidad del espacio conduce a la reorganización, la congestión y los retrasos en programa de carga y de descarga. Entonces, una mejor coordinación entre el muelle y el patio es fundamental para suavizar el cuello de botella, y el cuello de botella es compartido entre varios buques, por lo tanto, es necesaria una visión holística del proceso. Optimización de las operaciones de carga y de descarga. Problemas. Las operaciones de carga y descarga en diferentes buques y grúas generan congestión, y varios contenedores, de la misma zona, deben ser trasladados al buque muelle al mismo tiempo, lo que genera un choque de patio, yard clash. Reducir el yard clash es la preocupación clave. A nivel de clúster. Más de X movimientos en un clúster durante un periodo dado genera un yard clash. A nivel de pila. Más de X movimientos en pilas consecutivas durante un periodo dado genera un yard clash. El proceso de asignación de atraques implica: el buque debe llegar a la terminal asignada al servicio.
Se debe asignar un muelle al buque, respetar las restricciones del muelle y del buque, y las grúas deben asignarse teniendo en cuenta el muelle asignado, la productividad requerida, y las grúas del barco que se utilizarán. La interconectividad de los modelos utilizados son: modelo de demanda, previsión de embarques de llegadas, basado en analítica predictiva. Modelo de asignación de terminales y servicios. Modelo de optimización de la planificación táctica. Modelo de asignación de muelles. Modelo de programación en tiempo real que define: asignación de buques a muelles. Asignación de grúas a buques muelles. Horario de servicios por muelle y horario de servicios por grúa. Modelo de asignación de servicios a terminales. Su objetivo es asignar específicamente los terminales en los que se servirán los servicios. Para ello, realiza una asignación simulada de lo que podría suceder, en los próximos meses, en el conjunto de terminales. El modelo es de tipo táctico, ya que debe utilizarse con una frecuencia del orden de meses, según la demanda de servicios esperada para el mediano plazo. Se basa en el modelado de tiempo continuo, utilizando un modelo estocástico de programación lineal mixta. Modelo de asignación de buques a muelles. Su propósito es producir las siguientes decisiones específicas: la asignación de buques pertenecientes a servicios marítimos, a un muelle que pertenece a una terminal, y a un conjunto de grúas que servirán al servicio. Todo lo anterior considerando las restricciones operativas, tanto de los buques como de cada terminal, sus muelles y las grúas de cada muelle. Un cronograma de la asignación de embarcaciones a muelles. Esto implica definir el muelle asignado y los tiempos de entrada, espera, operación y salida para cada embarcación, y un cronograma de transferencias de contenedores entre terminales, considerando el cronograma anterior de llegada de buques. El modelo es de tipo operativo, se ejecuta diariamente, o cada vez que ocurre una contingencia, que amerita la reprogramación del programa en ejecución. Se basa en el modelado de tiempo continuo mediante un modelo de programación lineal mixta. La captura de pantalla muestra un diagrama de Gantt para las actividades de los muelles. Caso: puerto en América Latina. Un software de optimización, suministrado a un puerto latinoamericano, fue desarrollado utilizando Optex, Optimization Expert System, una tecnología actualmente propiedad de Hypothalamus Artificial Intelligence. Las principales características del proyecto fueron: reto: implementar modelos tácticos de planificación y de programación para optimizar las operaciones y servicios comerciales del puerto. Solución: implementación de un conjunto de modelos de optimización para la definición del calendario de operaciones y la asignación de buques a muelles y grúas a buques para optimizar la gestión de los servicios marítimos en las dos terminales del puerto. Resultado: los modelos matemáticos permitieron optimizar las operaciones del puerto para planificación de asignaciones de servicios de terminal, planificación de grandes eventos en el puerto, y análisis de oportunidades comerciales. El puerto cuenta con 2 terminales para atender buques portacontenedores. A modo de ejemplo, se presenta la información del Terminal 2. Cuenta con 4 puntos de amarre. Se debe dejar una separación mínima entre embarcaciones de aproximadamente 25 metros, y si un buque se encuentra atracado en el muelle S06, debe dejarse una separación con respecto al barco en el muelle marginal SI07-S08. La tabla presenta las grúas disponibles y sus características. El cuadro presenta un resumen parcial de los servicios y de los buques utilizados. La tabla muestra la matriz de conectividad de contenedores entre servicios. Todos los modelos matemáticos comparten un único modelo de datos, lo que facilita la interconexión de modelos a lo largo de la cadena de toma de decisiones. A continuación, se muestran algunas show windows, o ventanas contenedoras, que contienen las tablas del sistema de información relacional de HAI-Port. La captura de pantalla, o screenshot, presenta un explorador Optex de los elementos del sistema de información HAI-Port. La show window contiene la tabla maestra de terminales y
Las tablas de relaciones entre los terminales y buques y muelles. La shall window contiene la tabla maestra de muelles y las tablas de relaciones entre muelles y terminales, grúas y buques. La shall window contiene la tabla maestra de grúas y las tablas de relaciones entre las grúas y muelles. La ventana contiene la tabla maestra de los barcos. La shall window contiene la tabla maestra de buques y las tablas de relaciones entre los buques y terminales y muelles. A continuación se muestran screenshots que contienen las tablas de resultados de una corrida de uno de los modelos de HAI-Port. El screenshot muestra un explorador Optex de ventanas para los resultados de un modelo. La tabla seleccionada apunta a la variable hora de entrada del buque al muelle. La imagen presenta una selección de una tabla dinámica en Excel con el programa de servicios por muelle. Hypothalamus Artificial Intelligence es el creador de la tecnología hipotálamo artificial. Gracias por su atención.